Aquí comienza Historias del Peronismo, un espacio de revisionismo histórico para evitar tergiversaciones y conocer en profundidad la historia del movimiento creado por el general Juan Domingo Perón. Historias del Peronismo, conduce Juan Imperial. Un nuevo programa de Historias del Peronismo por Radio 4 de Junio, en este anteúltimo programa del año, en donde, bueno, vamos despidiendo 2019 cada vez más, ¿sí? Se nos acerca el final de este nuevo año. Y en el caso de Historias del Peronismo, la primera temporada al aire. Hoy, como siempre, con Juan Solito, la operación técnica y puesta en el aire, la idea, producción y conducción de quien les habla, de Juan Imperial. Vamos a tener otro programa de archivo y, por supuesto, en el que el protagonista principal es el Teniente General Juan Domingo Perón. Vamos a estar, como siempre, conectados a través de las redes sociales, en Facebook, en nuestra página Historias del Peronismo. Dale clic a me gusta y nos escribís por la bandeja privada o por el muro. También estamos en Twitter, @hperonismo, @hperonismo, y por supuesto con nuestro número de WhatsApp, el de Radio 4 de Junio, 11 31 26 52 74, reitero, 11 31 26 52 74. Hoy, la segunda parte de una nota que nosotros ya hicimos en algún momento de este ciclo, de esta primera temporada de Historias del Peronismo, en donde Perón es entrevistado poco después de su arribo a la Argentina y a días de las elecciones que lo proclamaron como presidente de los argentinos por tercera vez, y además con un récord de porcentaje de votos. Hoy, en la segunda parte del reportaje que le hicieron Héctor Timerman, Roberto Maidana y Villarroel en un ambiente muy distendido y hablando de todos los problemas que la Argentina ya tenía por aquel entonces. Segunda parte en donde se va a hacer mucho énfasis en la parte social, pero también se va a hablar y mucho del tema de las Fuerzas Armadas. Bueno, un Perón notable, un Perón adelantado en los tiempos y, por supuesto, un Perón que llegaba mucho más sabio a la Argentina después de su exilio en España. Bueno, lo van a disfrutar y mucho en esta segunda parte, en este segundo reportaje, o segunda parte de este reportaje que Villarroel, Maidana y Timerman le hacían al general Perón. Lo escuchamos a continuación. Yo quisiera hasta ahora hacer una breve síntesis, porque quiero pasar a un tema que todos lo tomamos un poco con pinzas y espero que usted lo afronte totalmente. Bueno, usted ha dicho que su gobierno es la continuidad de los dos gobiernos anteriores, donde se han hecho... Debe ser con las modificaciones que la situación impone. Lógicamente, que recién entonces usted va a poder establecer los planes definitivos, aprovechando las cosas que se hayan hecho hasta ahora. Exacto. Que considera que el país está en emergencia y es optimista en cuanto a que podrá hacer los planes, es optimista en cuanto a que el país acepte el estado de emergencia y la idea de una unión nacional. Es optimista también en cuanto a que los políticos acepten la idea del estado de emergencia y la necesidad de que su gobierno sea de emergencia. Emergencia en el sentido de reconstruir las realidades evidentes que nos rodean. Natural. Al mismo tiempo es optimista en cuanto al papel de la Argentina en América Latina. Cree además que, dada la estructura de nuestro país, que nos ha dado Dios o Colón o como fuera, nos permitirá ser la canasta del mundo nuevamente, que hay una posibilidad de explosión de la producción agropecuaria, el país está capacitado, los capitales existen, la tecnología existe. Y sin necesidad de parar la tecnología, seguir adelante con el desarrollo tecnológico. Es decir, que toda deuda externa, problemas financieros, inversiones se cubren con dos cosechas interesantes de la Argentina. Ahora toquemos ese tema que todo el mundo le escabulle un poco, la juventud. ¿Por qué
le digo esto, general? Porque usted ha incorporado en el año 45 a la clase trabajadora a la vida política activa. La clase trabajadora no actuaba políticamente en forma activa. Actuaba a través de dos CGTs. Una era radical y la otra comunista. Incluso me llama la atención a veces que dicen que esta CGT, ¿por qué actúa en política? Pienso que actúa en política porque todas las CGT del mundo lo han hecho y han actuado en política. Claro, porque tiene que tener su política, ¿por qué no la va a tener? Luego, usted ha incorporado a la mujer a la vida política argentina. Es indispensable. Y ahora ha incorporado a la juventud a la vida política argentina. Exacto. Quería precisamente hablar de la juventud. Perfecto. Encantado. Vea, nosotros en 1945 chocamos evidentemente con una juventud que no nos era favorable. Ya lo creo que no. Porque yo era uno de ellos. Exacto. Sobre todo la juventud universitaria, porque estaba en otras direcciones, no la juventud popularmente obrera, que esa fue la que hizo el 17 de octubre. Porque aquí, cuando se habla de juventud, hay que hablar de todas las juventudes que hay, porque las juventudes imperceptiblemente están organizadas en sectores. Cada sindicato tiene su sector juvenil. Y la Confederación General del Trabajo, en el desfile que hemos visto, y son todos jóvenes. Usted ve que viejo por casualidad vi alguno, eran todos jóvenes. De manera que, es decir, que el país está comenzando a mover por lo más noble que tiene, que es su futuro, es la juventud. Indudablemente que esto ha venido con el tiempo, no solamente porque Dios es grande y misericordioso, sino porque el trabajo político realizado por nosotros ha comenzado a dar sus frutos. Ese que ayer era el privilegiado, el único privilegiado, hoy es el revolucionario. Eso se comenzó a formar en la familia. Es decir, que los principios que nosotros destilamos políticamente, malos o buenos, pero que destilamos en la comunidad argentina, en manos de las madres, fueron siendo metidos en los niños de que nacieron hasta que tenían 6 años, precisamente cuando se forma el subconsciente. ¿Quién le saca del subconsciente a esos chicos lo que la mamá le metió durante esos 6 años? Por eso los ve a los chicos de 4 o 5 años ahora en la calle, sí, es la madre. Es decir, el dar nosotros la intervención política que la mujer debe tener en la actualidad. Y en países como nosotros, infrapoblados, más importante. Fíjese usted que nuestra población es insignificante frente a la responsabilidad que tenemos para un territorio de casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Yo siempre hago el ejemplo y digo, es como si a un individuo le dieran el Sheraton para que viviera, pero que pagara los gastos, ¿sabes? A nosotros nos está pasando lo mismo. Tenemos un Sheraton, hay que pagar los gastos. ¿Y cuántos somos? 24, de los cuales 12 trabajan. Las mujeres no trabajan acá. He visto, es una deserción total de la mujer. De esos, y eso es porque falta trabajo por otra parte también. De eso descartemos los niños, descartemos los viejos y quedarán 7 u 8 millones que son los que cargan con todo. Como siempre digo, descontando también los vagos que los hay, ¿sabe? Bueno, nosotros tenemos que llegar a esa solución. Fíjese usted lo que pasó en China. En China no trabajaba la mujer. Se morían 12 millones por año de hambre. Hoy la mujer trabaja, es decir, que de los 400 millones que trabajaban, que deben trabajar en China, antes había 200 que no trabajaban. Ahora, usted va a las fábricas en China, son casi todas mujeres. Usted va al campo y las mujeres trabajan, y los hombres también. Es claro, son 750. Usted va a las fábricas en China, son casi todas mujeres. Usted va al campo y las mujeres trabajan, y los hombres también. Es claro, son 750 millones que trabajan todos para darse de comer. Allí en China la consigna es simple, cada uno debe producir por lo menos lo que consume. ¿Qué pasaría acá, no? Argentina, si damos esa ley.
Pero volvamos a la... Pero tenemos que poner a trabajar a la mujer. General, la función que le atribuye usted hoy, 1973, a Argentina, a esa juventud, a ese muchacho que Volviendo a la tiene 17, 18, 20 años hoy, y que algunos de ellos... Hace 5 años yo llamé a los que entonces estaban como dirigentes de la juventud y les dije: vean, muchachos, yo he analizado profundamente la situación de ustedes. Ustedes están en el movimiento peronista, eran todos del movimiento peronista, pero están en el partido político peronista, partido político que ya a la medida de ustedes no les va a servir. ¿Por qué ustedes no se organizan en una, diremos, en una forma distinta, creando una generación de emergencia? Porque yo ya tenía la idea desde entonces. Y usted ve que hoy hay organizaciones donde hay de todos los partidos políticos en la juventud. Y se reúnen y es decir, la juventud hay que tenerla aparte y no contaminarla, porque para mí, en estos años que han pasado, últimos especialmente, la generación intermedia se ha destruido, por lo menos se ha frustrado. Cuidado, no contaminemos la otra que viene, que es la juventud, y que debe en este momento desprenderse de donde está y conectarse a la generación anterior, que también hizo, salteando eso, utilizando naturalmente todo lo que sea utilizable de esa generación, no es por qué, pero no es muy fructífera en ese sentido. Y los muchachos son los que han de realizar, es decir, no el trasvasamiento generacional de un partido político que no tiene ninguna importancia, el trasvasamiento generacional de la nación argentina, del país. Piense como piense, sienta como sienta el muchacho, que no hay que cortarle las alas, hay que darle alas. Ya el tiempo se encargará de irle cortando las alas. Es decir, que la juventud en este momento juega un papel de reserva para una estrategia inmediata. Claro, y que hay que irlo utilizando. Claro que los muchachos se han exacerbado un poco, por eso que decía Chou En-lai. La juventud es maravillosa, pero no hay que decírselo, Dios me libre si se lo decimos todos los días. No, complementando lo que decía Villarro, simplemente, todavía no es el turno de actuar de la juventud de manera... Todavía no, porque el país está en un estado de destrucción. No le entreguemos una cuestión destruida, nosotros que algo podemos hacer, entregarle algo mejor que el que le entregamos, ¿no? Hay hemos dicho, un gobierno de emergencia que durará 3 años. De acá a 3 años los muchachos tendrán ya la manija. Esa es una respuesta partiendo de la base... Es muy importante. ¿Puede repetirlo, general? Claro. Sí. De acá a 3 años hay que ir haciendo uno de los muchachos. Exacto. Pero lo curioso es que los muchachos aceptan esta espera únicamente si usted se lo dice. Ah, sí, sí. Nadie más. Además tiene que... Yo todavía no... Solo en diálogo con usted. Sí, todavía no he hablado con ellos, porque he estado esperando una decantación natural, porque tampoco quiero que se transforme el movimiento juvenil en unos cuantos caudillos que giren a un montón de muchachos que no tienen nada que ver ni querer con él. Yo quiero que la juventud que se organice sea con sus representantes fehacientemente juveniles, y que no se utilice el comprarse a algunos chicos que, pobrecitos, han utilizado como medio de vida el estar con un dirigente sindical que le da unos pesos o un dirigente político que le ayuda a vivir. No, eso hay que eliminar eso. Eso ya en la juventud está casi eliminado. Está casi eliminado. Falta lo que decían recién, que usted se lo explique. Es natural que yo se lo voy a explicar en su momento. Porque usted sabrá, general, que mucha gente joven, al votar al frente el 11 de marzo, votó por una revolución. Todos votamos por una revolución, pero la revolución hay que hacerla. Y la revolución no se puede hacer a la tremenda y tirando un viejo por la ventana todos los días. No, vamos. Una breve pausa ahora por razones técnicas. En 2 minutos continuamos este diálogo. En un momento continuamos entonces en este diálogo con el Teniente General Juan Domingo Perón. No, ya no abre un poco la ventana a ver si se ventila un poco esto, que hace mucho calor. No, gracias, no, nada.
Como pueden ver ustedes, la parada técnica ha tenido que ver con la duración del cuadro, con la duración del rollo de video en donde se grababa, y Perón está lo suficientemente distendido, sobre todo después de que se le anunció que terminó el rodaje, digamos, el rodaje de la entrevista, como para pedir que abran la ventana, que hace calor, en fin, una situación absolutamente cotidiana y creo que muy difícil de ver. En todas estas películas que estamos viendo de Perón hay muchas frases célebres, ¿no? O sea, hacía chistes. Perón era muy citable, y de hecho lo fue, lo sigue siendo, ¿no? Vamos a ver entonces la segunda parte de este material absolutamente inédito, esta entrevista con Perón realizada por Maidana, Villarroel y Timerman. Hemos analizado en esta primera parte del programa varios temas que consideramos de gran trascendencia y usted ha dado algunas respuestas muy concretas con respecto a cómo ve usted el país hoy y cuáles serán sus objetivos a partir del 12 de octubre. Pero probablemente muchos de nuestros televidentes querrán que hablemos con usted de temas un poco más actuales, quizá un poco más cotidianos. Yo le propongo, por ejemplo, uno, para pedirle una definición. Usted ha hablado hace muy poco tiempo de que su movimiento también debe institucionalizarse. Muy gráficamente dijo que terminó la época del dedo y que ahora son las bases las que deben elegir a sus dirigentes. Exacto. Mi pregunta concreta es esta. ¿Dentro de cuánto tiempo cree usted que en su movimiento los afiliados podrán elegir por el voto directo a sus representantes y a sus autoridades? Bueno, yo comenzaré por decirle que siempre he tenido la aspiración de que el movimiento fuera un movimiento institucional. Pero los hechos me han obligado a, en vez de realizar una dirección política del movimiento, a realizar una conducción de lucha. Y la conducción, por antonomasia, debe de ser obra de un conductor, no de dos. Napoleón solía decir que es mejor un mal general que dos buenos. Y esto es lo que nos ha obligado a nosotros a seguir una conducta de acuerdo con los acontecimientos. Una dirección no hubiera sido posible. Cuando en 1955 cayó el gobierno constitucional, nosotros comenzamos por decir, bueno, ahora menos que nunca, no se podía organizar porque no estábamos fuera de la ley, perseguidos y con todos los inconvenientes. Formamos comandos de exilados en todos los países alrededor y desde allí son comandos intermedios, desde ahí dirigimos toda la acción para que el movimiento, a pesar de todo, no se disociara. Bien, pero yo cuando caí empecé a pensar que el hombre no suele vencer al tiempo, lo único que vence al tiempo es la organización, y que si no queríamos que nuestro movimiento muriera conmigo, porque yo no creía que iba a vivir tanto como estoy viviendo, teníamos que darle el mayor grado posible de institucionalización. Y así comenzamos ya a hacer las primeras, pero sin resultado. Parece difícil que un movimiento gregario, con el creador de ese movimiento, pueda institucionalizarse. Es una cosa que por lo menos no conozco muchos casos en la historia que se hayan producido cosas semejantes. Entonces dije yo, pensando teóricamente, vamos a hacer una simbiosis, como se produce en botánica, que se siembran dos árboles juntos y crece un tercero que tiene algo de los dos, pero que no es ninguno de los dos, y para ir arrimándonos a una organización realizada, como digo, por una simbiosis. Me mantuve yo y tenté de hacer los organismos. No fue posible. Ahora, naturalmente, la situación ha cambiado. Ahora no estamos proscriptos, ni está el partido ni el movimiento fuera de la ley. Porque el nuestro, por ser un movimiento, no puede tener una estructura rígida por otra parte, porque está compuesta por 4 sectores. Uno es el sector realmente político, donde está la rama masculina y la rama femenina, que no hemos querido juntar nosotros por razones orgánicas. Después está la organización sindical, que nosotros la hemos considerado siempre como la columna vertebral de nuestro movimiento, y en realidad ha sido así. Los trabajadores han sido la columna vertebral que mantuvo en esta a la organización. Permítame una interrupción, general. Sí, ¿cómo a propósito de la organización sindical.
¿Es la organización sindical politizada o es la CGT orgánicamente la que forma parte del movimiento? Bueno, nosotros, para que cubrir esa especie de tabú que hay, que las organizaciones no deben intervenir en política, le hemos creado un fusible, que son las 62 organizaciones que se encargan de la política que ha de seguir la CGT. La CGT, en su trabajo específico, no hace la política. Ellos hacen la parte gremial, pero las 62 organizaciones es la que conduce políticamente a la clase obrera organizada. Porque eso es claro, son formas para evitar los ataques directos, etcétera. Porque esto es un cuento demasiado viejo, nace con las organizaciones sindicales, que la burguesía francesa, encargada por Napoleón de organizarla, le dejó el derecho de combatir por 10 centavos de aumento, mientras creó simultáneamente los partidos políticos que orquestaron las leyes que le negaban todo progreso. Desde ahí viene el tabú de la norma. Pero ¿es posible que exista una organización sindical que no tenga su propia política? En ninguna parte del mundo existe. Claro, no puede quedar al margen del proceso. Es natural, son ciudadanos como los demás con los mismos derechos. Ahora, indudablemente que es eso que constituye el movimiento peronista. Debe de tener una organización, pero cada rama debe de manejarse totalmente autónoma de las otras. Todas ligadas a un comando superior o un consejo superior que es el que dirige el movimiento. Pero la conducción es de las partes. Es decir, como la lucha de las partes es táctica, la conducción de las partes es por los agentes de las partes. Y esa es la organización que nosotros estamos ya dándole al movimiento. General, yo le pregunté esto porque es uno de los temas que más preocupan en este momento a la opinión pública de todos los sectores. Usted no desconocerá que durante 18 años mucha gente estuvo deseando su desaparición física y hoy no quieren que usted ni siquiera se resfríe. ¿Lo sabía? Sí, algo de eso me ha llegado, sí. Por otra parte, es que precisamente cuando me voy a morir ahora, cuando claro, han esperado mucho. Por otra parte, otro sector muy importante de opinión pública, incluidos sectores importantes del justicialismo, se hacen en los corrillos políticos, en la mesa de café, en su propia casa, esta pregunta: ¿y después de Perón qué? Después de Perón, una institución. Que eso venía mi pregunta anterior. Exacto. Del movimiento. Una institución o una disociación, que es peligrosa, que es la que tenemos que evitar. Ahora, yo creo que, dadas las circunstancias actuales y conociendo profundamente el movimiento como lo conozco, yo creo que ya no hay peligro de disociación. Y eso ha sido debido a que nosotros no hemos conducido nunca el movimiento en una forma rígida ni ajustada. No. Nosotros lo hemos hecho con una gran amplitud y una gran ductilidad. Algunas veces me decían que cómo yo permitía, que sí señor, yo permito todo en el movimiento. A nosotros no tenemos prejuicios de ninguna naturaleza, porque así tienen que ser los movimientos. Tenemos hombres de extrema derecha y tenemos hombres de extrema izquierda. Nunca me olvido que cuando organizamos esto, vino un día el ministro de Relaciones Exteriores, que era un conservador, el doctor Remorino, conservador de Córdoba, casualmente secretario de Julito Roca, fíjese usted. Bueno, viene y me dice, sí, yo había puesto allí a Borlengui, a Bramulio, un montón de muchachos que venían del socialismo. Y me dice, pero usted está colocando todos comunistas ahí, me dice. Y le digo, yo no se aflija, Remolino, es para compensarlo a ustedes que son reaccionarios. Debe ser un equilibrio. Pero el movimiento siempre ha sido así. Yo creo que los movimientos de este tipo hay que dejarlos funcionar libremente. Es decir, constituir un cuerpo orgánico, no muy ajustado a preceptos, no, para que se defienda de por sí. Yo creo que pasa en el organismo institucional lo que en el fisiológico. Si nosotros no tuviéramos autodefensas, habría desaparecido el hombre ya hace años de la Tierra. Se conserva por esas autodefensas, no por los médicos ni los antibióticos, pero esas autodefensas se producen
por la generación de anticuerpos de los propios gérmenes patógenos que entran al organismo. En lo institucional debe ser igual. Algunas veces me dice, fulano es un traidor, déjelo, le digo yo, cuídelo, ese está generando anticuerpos que van a ser las autodefensas del movimiento. Es decir, hemos dado esa... Sí, sí. Por eso nuestro movimiento, a pesar de todo, ha subsistido. A través de muchos episodios. De muchos. Hablando de otras estructuras que existen en el país también, las Fuerzas Armadas. En la Argentina hay un tic, que todavía no ha desaparecido, lógicamente, de que cada vez que ocurre un hecho importante uno dice, voy a ver qué piensan las Fuerzas Armadas. Entonces siempre hay un amigo coronel o comodoro o vicealmirante, etcétera, etcétera. Después de el último gran episodio político que ha vivido el país ha sido el desfile ante la CGT el último viernes. Lógicamente más de uno dijo, bueno, ante esto, especialmente ante la demostración de la juventud peronista, vamos a ver qué dicen las Fuerzas Armadas. Y bien, hablemos de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo las ve usted en su próximo gobierno? Yo soy un general con 45 años de servicios continuados. De manera que de ese oficio algo sé. No mucho, pero sé algo. Yo político soy solamente aficionado. Mi profesión es conductor. Yo me cultivé como conductor desde que empecé a estudiar. Es decir, creo que el oficio más elevado de la jerga militar es el conductor, es el vértice Muy bien, de manera que conozco perfectamente bien a las Fuerzas Armadas, como conozco también profundamente sus deberes y sus posibilidades. Yo creo que a las Fuerzas Armadas hay que dejarlas tranquilas, que trabajen en su misión específica, que la tienen. Ahora, ellos, ¿en qué deben conectar con la fuerza política? Sí, señor, tienen que conectar con todas las fuerzas, porque hoy la guerra es la nación en armas, ya no es un ejército que sale a combatir con otro ejército. Hoy es un país contra otro país, donde todo lo que se puede emplear se emplea en esa guerra. Es decir, es la etapa de las naciones en armas. Son naciones en armas las que combaten. En consecuencia, los militares son un sector de esa nación. En la guerra misma, la guerra no es un asunto ya solo de los militares, es de los políticos. Es de los políticos que preparan diplomáticamente la situación. Algunas veces las guerras se ganan a través de la diplomacia y se pierden también a través de una diplomacia. Cuando la diplomacia ya no da más, entonces se emplea la fuerza. Es decir, la guerra no es sino la continuación de la política por otros medios. Así dice Clausewitz, que es el clásico de la guerra. Entonces, nosotros tenemos que pensar que el ejército es una parte de la nación que se ocupa de ese sector, de la continuación de la política por otros medios. Pero curiosamente, en los últimos años, a través de la ideología de la lucha contra el comunismo del ejército norteamericano, a muchos ejércitos de Sudamérica, incluso al nuestro, a nuestras Fuerzas Armadas, se los ha instruido diciéndoles que no hay peligro de guerra exterior, ya que Estados Unidos cuidaba la paz en el continente, que el peligro era interno, y están preparadas, estratégica, tácticamente, para una lucha interna. Hay que revertir eso. Lo natural es que ese ha sido un trabajo que yo ya lo he explicado. Comienza en 1956 en la primera resolución. Exacto. Allí se prepara eso. Se prepara para tomar a través del Pentágono y sus relaciones. Hoy se está realizando un acuerdo entre comandantes en jefe para la defensa continental en Venezuela. Y Perón le ha dicho, no señor, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Es que esto... hay que tener cuidado de no sacar los pies del plato. Esa es una incitación a que las Fuerzas Armadas tomen en reemplazo de las fuerzas políticas la dirección política internacional del país. Claro. Esas son cosas que no pueden. Es como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos existe un grave conflicto. Yo se lo he oído comentar a algunos diplomáticos norteamericanos.
Desde hace muchos años, el Departamento de Estado no es el que conduce las relaciones internacionales en los Estados Unidos, es el Pentágono. Ellos no están conformes con eso, hay una tendencia a eso, y nos quieren sacar a nosotros también hacia esa misma tendencia. No es, diremos, lo clásico, lo que debe de ser. Deben de trabajar unidos y de acuerdo, las dos, todas las fuerzas de la nación. Pero la misión es una para unos y otra para otros. La misión de las Fuerzas Armadas es preparar el país para la guerra conjuntamente con las fuerzas políticas. Notable escucharlo una vez más al Teniente General Juan Domingo Perón. Pensar que siempre decimos, hacemos esta salvedad y este remarque después de escuchar el archivo histórico de Perón, y en este caso tiene 46 años este reportaje y una vigencia plena y permanente. Dos cosas para reflexionar después de decir esto es, bueno, la Argentina cambió muy poco o agudizó sus problemas después de la muerte del general Perón, que tuvo poco tiempo para revertir la historia, es más, no tuvo tiempo para hacerlo, más allá de que había empezado un proceso de recuperación. Y poco han hecho los que lo siguieron en el poder para poder recomponer la situación argentina que, y por lo visto, en estos tiempos, 46 años después, no solamente no se ven imágenes futuras de solución, sino que lo que alarma es que vamos camino a la balcanización y a la pérdida de soberanía total. Ojalá que quienes nos gobiernen en un futuro se inspiren en reportajes como este, ni siquiera profundizando mucho en lo que fue la filosofía peronista, viendo algunos reportajes, viendo algunos archivos audiovisuales que dejó el general Perón, la cosa sería por lo menos un poco mejor. Nos encontramos el viernes próximo para hacer el último programa del año y después entrar en vacaciones hasta marzo en esto que se llama Historias